Dicen que la noche de Halloween es solo una fiesta. Una noche de máscaras, dulces y risas. Pero aquella vez, las máscaras no se quitaron. El miedo dejó de ser un juego. Las calles se llenaron de gritos, fuego y sangre. Y cuando el amanecer llegó, el mundo ya no era el mismo. Algunos sobrevivimos, otros se convirtieron en lo que más temían. Estas son las voces de los que aún recuerdan la noche en que Halloween se volvió real. Bienvenido al especial de Halloween apocalíptico. 3 historias, 3 destinos, una sola pregunta. ¿Hasta dónde llegarías por seguir con vida? La noche en que Halloween se volvió real. Aquí sigo. Si alguien está escuchando esto, significa que alguien más logró sobrevivir. No sé quién eres, ni cuánto tiempo ha pasado desde que todo comenzó. Solo espero que estas palabras sirvan para que no cometas los mismos errores que nosotros. Al menos, para que sepas cómo el mundo cambió en una sola noche. Esa noche, la noche de Halloween. Recuerdo que el aire olía a humo y a calabaza quemada. Las luces naranjas parpadeaban en cada ventana, los niños corrían disfrazados por las calles, y los adultos reían borrachos, celebrando el último Halloween de la humanidad. Nadie sospechaba nada. Yo tampoco. Eran las 9:46 de la noche. Lo recuerdo porque estaba revisando mi cámara. Estaba grabando la fiesta del vecindario para subirla a mi canal. Pensaba hacer un vídeo divertido, algo sobre los disfraces más terroríficos de la ciudad. ¡Qué ironía! El terror real apenas estaba por empezar. En el centro, miles de personas se aglomeraban frente al desfile anual. Las luces, los fuegos artificiales, los payasos, todo parecía una caricatura viva. Hasta que, en medio del gentío, una mujer disfrazada de bruja cayó al suelo. Se retorcía, temblaba, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se levantó de un salto y se lanzó sobre el cuello del hombre más cercano. La gente gritó, pero nadie lo tomó en serio. Pensaron que era parte del espectáculo. Incluso yo, mirando desde lejos, grabé el momento riendo. Pero luego lo vi, la sangre era real. El hombre cayó convulsionando, y ella siguió mordiéndolo, desgarrando la piel con una fuerza antinatural. El público comenzó a aplaudir, confundido, hasta que los primeros gritos verdaderos se mezclaron con la música del desfile. Entonces, todo se rompió. Sirenas. Humo. Gente corriendo en todas direcciones. Las luces del escenario se apagaron, los altavoces soltaron un chillido agudo y el cielo se iluminó con destellos rojos de las patrullas. Una voz por megáfono gritaba que se quedaran en casa, que era una emergencia sanitaria. Nadie obedeció. Era Halloween, y el mundo ya no sabía distinguir entre lo real y lo falso. Corrí hacia mi auto, pero el caos era total. Vi a un tipo disfrazado de zombi morder a una mujer de verdad. Al principio creí que era una actuación, hasta que vi el trozo de carne cayendo al suelo, aún palpitando. El olor a sangre y gasolina comenzó a dominar el aire. Un coche explotó al otro lado de la avenida, lanzando cuerpos y pedazos de disfraces al cielo como si fueran confeti infernal. Intenté llegar a casa de mi madre, pero las calles estaban bloqueadas. La policía disparaba contra los infectados, aunque muchos de ellos todavía parecían humanos. Era imposible saber quién estaba enfermo y quién solo tenía un buen disfraz. Vi a un niño llorando, con un traje de esqueleto. Le tendí la mano, pero cuando lo hizo, me mordió la muñeca. La piel se rompió, la sangre corrió, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Quemé la herida con un encendedor y seguí corriendo. Los gritos se multiplicaban detrás de mí. Las noticias decían que era un virus, algo que atacaba el cerebro y lo reactivaba incluso después de la muerte. Pero la verdad, nadie lo sabía. Esa noche, la línea entre la vida y la muerte se borró para siempre. Me refugié en una tienda abandonada. Afuera, la ciudad ardía. Desde el techo veía las luces de los incendios extendiéndose como venas encendidas sobre la oscuridad. Pensé en mis amigos, en mi familia, todos celebrando, todos riendo, todos perdidos en medio del disfraz de una pesadilla. Intenté llamarlos, pero las redes cayeron. Solo quedaba el sonido lejano de las sirenas, y luego, nada. Los días siguientes fueron peores. El humo cubrió el cielo,
Las calles quedaron llenas de cadáveres. Algunos comenzaban a moverse de nuevo, arrastrándose entre la ceniza. Comencé a grabar este diario de voz porque necesitaba hablar con alguien, aunque fuera conmigo mismo. A veces pienso que grabar es lo único que me mantiene cuerdo. Han pasado 11 meses desde aquella noche. Hoy es Halloween otra vez. El calendario que encontré marca el 31 de octubre, año 2031. No sé si quedan humanos allá afuera. He recorrido barrios enteros sin encontrar a nadie. Solo ecos. Solo recuerdos. A veces entro en las casas vacías y encuentro los restos de las fiestas. Máscaras en el suelo, dulces podridos en los platos, fotografías con sonrisas que ya no existen. Todo se siente congelado, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del primer grito. Una vez entré a una escuela. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles, zombis, fantasmas, calabazas felices. En una esquina, había un cuerpo pequeño, aún con su disfraz de vampiro. Me quedé ahí, en silencio. No pude moverlo. Solo cerré la puerta y seguí caminando. No sé por qué sigo grabando. Tal vez porque quiero que alguien sepa que seguimos luchando. Que no todos nos convertimos en monstruos. Hace 3 noches vi luces en el horizonte. Pensé que era un incendio, pero no. Eran destellos intermitentes, como señales. Seguí el camino y encontré un campamento, pero estaba vacío. Solo quedaban los restos de una fogata y huellas humanas que se perdían hacia el bosque. Los seguí durante 2 días. Anoche escuché algo, pasos, murmullos. Y entonces los vi. 3 personas. Humanos. O al menos eso creí. Cuando me acerqué, me apuntaron con una escopeta. Les hablé, les conté quién era, les mostré mi herida ya cicatrizada. No confiaron en mí. Dijeron que no podía estar limpio después de tanto tiempo. El más joven, un chico de unos 20, me preguntó si alguna vez había sentido hambre, pero de carne humana. No supe qué responder. Les dije que no, que jamás. Me dejaron quedarme a dormir, pero al amanecer, ya no estaban. Solo dejaron una nota. Si no puedes distinguir entre ellos y tú, es porque ya no hay diferencia. Desde entonces, he empezado a tener pesadillas. Sueños en los que corro entre los muertos y todos tienen mi rostro. A veces despierto y creo ver sombras observándome desde lejos. Oigo susurros. Quizás es mi mente quebrándose. Quizás es el virus. No lo sé. Aún así, sigo caminando. Sigo grabando. Y hoy, justo cuando el sol cayó, vi algo que no esperaba. Una linterna parpadeando desde la torre de radio. Una señal. 3 destellos cortos. Pausa, 3 largos. Un código antiguo. Alguien está ahí. Alguien está vivo. Estoy a unas pocas horas de llegar. Si logro encender el transmisor, tal vez pueda enviar este mensaje al resto del mundo, si es que queda algo del mundo. Y si no regreso, si alguien encuentra esta grabación, quiero que sepas una cosa. La humanidad no murió aquella noche. Solo se disfrazó. Porque al final, los monstruos no estaban afuera. Siempre estuvieron dentro de nosotros. Solo necesitábamos una máscara y una excusa. Y Halloween fue la excusa perfecta. Tokio, última transmisión. Aquí es donde todo empezó. Mi nombre ya no importa. Si alguien está escuchando esta grabación, significa que todavía queda alguien con vida, o al menos, algo que aún escucha. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la caída. Los calendarios dejaron de tener sentido cuando el cielo se volvió gris y los templos ardieron. Pero lo recuerdo con claridad. Recuerdo el último festival de luces en Kioto. Era el 31 de octubre de 2030. Aquí no celebrábamos Halloween como en Occidente, pero las calles estaban llenas de turistas disfrazados, riendo, sacando fotos entre los templos y las linternas de papel. El aire olía a incienso y sake. Todo parecía tan vivo, tan lleno de color. Nadie imaginaba que esa sería la última noche que el mundo vería belleza. Yo trabajaba como guía turístico, llevaba a un grupo de extranjeros por el santuario de Fushimi Inari. Miles de linternas encendidas serpenteaban entre los torii rojos. Ellos reían, tomaban selfies,
jugaban a asustarse entre los pasillos oscuros. Y entonces, una de las chicas, una joven francesa, recuerdo su risa, se detuvo de golpe. Su rostro cambió. Se llevó las manos al estómago. Y vomitó sangre. Pensamos que era una emergencia médica. Llamé a una ambulancia. Pero antes de que llegara, comenzó a convulsionar. El sonido, no puedo olvidarlo. Como si se quebraran los huesos por dentro. Cuando se levantó, su piel tenía un tono ceniza y los ojos ya no eran humanos. La atacaron cuando intentamos ayudarla. Le mordió la garganta a su amiga. Los demás huyeron, gritando entre las linternas encendidas, tropezando con los escalones. El santuario se llenó de sangre y gritos. Pensé que era un caso aislado. Pero luego comenzaron a llegar las sirenas, las luces rojas reflejándose sobre los templos. Las noticias decían que algo estaba ocurriendo en Osaka, en Tokio. Un virus, una mutación. En cuestión de horas, el país entero colapsó. Las autoridades intentaron cerrar las ciudades, pero era inútil. Los trenes bala estaban llenos de turistas. El virus viajó más rápido que cualquier alarma. Kioto, la ciudad más antigua y sagrada, se convirtió en una trampa mortal. Me escondí en una casa de té abandonada cerca del río Kamo. Desde allí veía cómo ardían los templos, uno tras otro. Las sombras se movían entre las llamas. Eran ellos. Los infectados no corrían. Caminaban, lentamente, pero con una calma aterradora, como si supieran que no teníamos a dónde huir. Algunos aún llevaban kimonos manchados de sangre. Otros, máscaras de demonios del festival. Parecía una procesión infernal. Grabé mi primera entrada esa noche. Decidí registrar cada día, no por esperanza, sino por miedo. El silencio se volvió insoportable. Las calles se llenaron de cuerpos. Los cerezos secos parecían llorar ceniza. A veces encontraba templos sellados, donde los monjes habían preferido encerrarse y morir en silencio antes que dejar entrar el horror. En uno de ellos encontré este viejo grabador. De ahí sale mi voz. De ahí sale todo esto. Pasaron meses. El invierno cayó sobre Kioto. La nieve cubría los cadáveres y el viento movía las campanas del santuario. No quedaban luces. No quedaba nadie. Solo los murmullos del viento y los pasos arrastrados de los muertos entre los torii. Intenté llegar a Tokio, pero el Shinkansen ya no funcionaba. Las vías estaban destruidas, los túneles llenos de cuerpos. Vagué por aldeas vacías, recogiendo arroz seco, agua de lluvia, lo que pudiera. A veces veía sombras en los campos, pero no eran humanos. Una noche, mientras dormía en un templo, escuché algo. Un canto. Suave, femenino. Pensé que era un recuerdo, un eco. Pero no. Había alguien más. Era una niña. Tendría unos 10 años. Llevaba un yukata sucio y una máscara de zorro. Cuando me vio, no corrió. Solo dijo: ellos no ven a los que guardan silencio. No entendí lo que quiso decir, pero me guió hasta las montañas, a un antiguo refugio de monjes. Allí había un grupo de sobrevivientes. 5 personas. Vivían sin hablar, moviéndose solo cuando el viento era fuerte. Dijeron que los infectados cazaban por sonido. Y era verdad. Vi como uno de ellos, un anciano, dejó caer una taza, y al instante, decenas de infectados aparecieron entre los árboles, como atraídos por la vibración. No gritaban. Solo se movían, rápido, directo, con una precisión imposible. Estuve con ellos semanas. Aprendí a moverme en silencio, a dormir sin soñar, a respirar como si no existiera. La niña, su nombre era Akari, me enseñó a encender velas sin chispa, a escribir mensajes con ceniza. Pero una noche desapareció. Solo encontramos su máscara junto al río. Y sangre. Desde entonces, algo cambió en mí. Comencé a escuchar su voz incluso cuando estaba solo. A veces me decía que el fuego volvería a encenderse. Otras, que el silencio era la verdadera muerte. Hace 2 días, mientras buscaba provisiones en el distrito de Gion, vi algo. En lo alto del templo Yasaka, una luz. Una linterna encendida. Parpadeando 3 veces, luego una pausa. Un patrón. Como si alguien intentara comunicarse. Fui hasta allí,
cruzando entre los cuerpos congelados y las sombras inmóviles. Cuando llegué, no había nadie. Solo la linterna. Y bajo ella, un mapa. Marcaba un punto, el monte Jay. Los monjes solían decir que allí, donde nace el sol, la vida se renueva. Quizás, solo quizás, haya algo allá arriba. Una estación, un refugio, una señal. Estoy preparándome para subir mañana. Si alguien escucha esta grabación y está en Kioto, busque las luces del monte Jay. 3 destellos. Una pausa. 3 más. Dicen que cuando las linternas del templo vuelvan a encenderse, los muertos encontrarán el camino de regreso. Quizás eso signifique que hay una cura. O quizás solo sea una leyenda. No sé si llegaré, pero debo intentarlo. No quiero morir en silencio. No quiero convertirme en una sombra más bajo los torii. Porque incluso en un mundo de muertos, una sola luz puede ser el inicio del amanecer. Ecos del obelisco. Si alguien escucha esto, significa que Buenos Aires sigue en pie. O al menos, parte de ella. Mi nombre es Tomás Herrera, ex reportero de Canal 8. Esta es la última transmisión que haré. O la primera, según quien la encuentre. Han pasado 2 años desde que todo comenzó. 2 años desde aquella noche que cambió el ritmo de esta ciudad para siempre. Era 31 de octubre. Halloween, sí, aunque acá nunca fue gran cosa. Apenas algunos bares temáticos, fiestas de disfraces, turistas queriendo sentirse parte de algo americano. Yo estaba de guardia en la redacción, cubriendo un informe sobre un brote de rabia en los hospitales del sur. Todo parecía un tema menor, hasta que comenzaron a llegar las fotos. Pacientes con ojos blancos, mordeduras, médicos desaparecidos. A las 11 de la noche, las líneas colapsaron. Y a medianoche, el obelisco se tiñó de rojo. Alguien, nunca supimos quién, proyectó una luz sobre él con la frase: "No es un juego". Desde ese momento, todo se vino abajo. Los primeros infectados salieron de los túneles del subte. Los vagones quedaron atrapados bajo tierra con cientos de personas dentro. Las cámaras de seguridad mostraban cómo golpeaban las puertas, uno tras otro, hasta romperlas. Los gritos duraron 1 hora. Después, solo silencio. Yo escapé por las avenidas vacías, con mi grabadora en la mano. Corrí por Corrientes, entre los teatros cerrados y las luces aún encendidas. El olor a basura, sangre y ozono llenaba el aire. A lo lejos, escuchaba autos chocando, perros aullando, y esa especie de gemido que se volvía más fuerte a medida que caía la noche. Intenté llegar al departamento de mi hermana, en Belgrano. Pero las calles eran un infierno. Vi cuerpos moverse entre los autos incendiados, tambaleantes, con la piel pegada al hueso. Uno me vio. Corrí. Nunca había corrido así. Me refugié en una librería vieja. El dueño aún estaba allí, escondido detrás del mostrador, con un revólver oxidado. Le pedí quedarme. Me dejó, pero con una condición: si me muerpo, me matás vos. Asentí sin dudar. Esa noche no dormimos. Podíamos escuchar los pasos afuera, lentos, coordinados, como si buscaran el sonido del miedo. A la mañana siguiente, ya no quedaba nadie. El librero se había ido. O eso creí, hasta que vi la sangre en la escalera. Desde entonces, he estado solo. Grabando, como siempre lo hice. Solo que ahora, no para la televisión, sino para quien venga después. Durante meses recorrí la ciudad buscando señales. Encontré grupos dispersos, un campamento en Puerto Madero, una barricada en Recoleta, un refugio bajo el Congreso. Todos decían lo mismo: que la infección venía del agua, que el virus se activaba cuando llovía. Y en Buenos Aires, la lluvia nunca falta. Cada tormenta se convertía en una cacería. Los cuerpos que antes estaban quietos comenzaban a moverse otra vez, como si la lluvia los despertara. El sonido del agua golpeando las calles era el preludio del horror. Un día, mientras buscaba víveres en un hospital, escuché una radio. Una voz hablaba, entre estática y ruido: refugio, costa, base naval, Mar del Plata. Era la primera señal humana en meses. Decidí ir. Tardé semanas. Atravesé pueblos vacíos,
carreteras cubiertas de autos oxidados. En algunos vi cuerpos congelados en el tiempo, como estatuas de carne. En otros, rastros de balas y barricadas caídas. Los zombis seguían ahí, silenciosos, esperando. Cuando llegué a Mar del Plata, ya no había mar. El agua era una masa negra, espesa, con olor a podredumbre. Las olas traían cuerpos. Y en el muelle, colgaban carteles hechos con sábanas. No vengas. No queda nadie. Pensé en rendirme. En tirarme al agua y dejar que el mundo terminara conmigo. Pero esa noche, mientras grababa esta voz cansada que escuchas ahora, vi algo. En el horizonte, una luz. No una bengala ni un incendio. Era una secuencia, intermitente, precisa. 3 destellos. Pausa. 3 más. El mismo patrón que había visto en Buenos Aires, aquella primera noche. Volví a revisar mis notas viejas. La proyección sobre el obelisco. La frase, no es un juego. Y debajo, una firma casi invisible. Proyecto Erosión. Busqué entre los archivos del canal. Lo recuerdo bien, era un experimento militar. Un intento de crear una bacteria que devorara plásticos y residuos para limpiar el océano. Pero algo salió mal. La bacteria comenzó a consumir materia orgánica, y luego, a reanimarla. El gobierno cayó todo. Hasta Halloween. Cuando el sistema colapsó y la verdad salió a la calle. Hoy estoy de nuevo en Buenos Aires. Volví. No porque crea que puedo salvarla, sino porque no quiero morir en otro lugar. La ciudad está en silencio, cubierta de neblina. Las avenidas parecen cementerios. Pero el obelisco sigue en pie. Y anoche, volvió a encenderse. Las luces repitieron el patrón. 3 cortas. Pausa. 3 largas. No es casualidad. Alguien lo está haciendo. Alguien sigue ahí. Mañana iré. Si este mensaje se corta, es porque no lo logré. Pero si lo estás escuchando, entonces significa que encontré a quien enciende las luces. Y si los humanos aprendimos algo entre tanta muerte, es que incluso cuando todo está perdido, mientras una sola luz siga titilando en la oscuridad, siempre habrá alguien esperando que la vea.